Las tres brujas de Tlaxcala. Existe un rumor de que hace muchos años, en el estado de Tlaxcala, vivía una de las brujas más peligrosas que han existido en México. Cuando la bruja se empezó a volver anciana, sabiendo que el día de su muerte estaba cada vez más cerca, decidió que no se iría de este mundo sin antes dejar su podrida semilla de mal. Se dice que en algún momento, entre finales de 1968 y principios de 1969, la bruja y un joven que le había vendido su alma al diablo se casaron en una misa negra, y esa misma noche engendraron a una niña. 2 años después tuvieron otra hija y luego una última niña. La bruja murió en 1972, dando a luz a la más pequeña de sus hijas. Durante 12 años, el padre de las 3 niñas les fue enseñando brujería satánica. Un día tuvieron que huir de Tlaxcala porque sus hijas se habían robado a unos bebés para sacrificarlos. Tenemos 2 testimonios, uno de 1984 y el otro del 2014. Ambos testimonios ocurrieron en una colonia que se encuentra arriba de un cerro en el Estado de México. Tomando en cuenta lo que nos cuentan las personas en ambos relatos, podemos asegurar que lo que ocurre en esa colonia, en ese cerro, se debe a la presencia de las 3 hijas de aquella peligrosa bruja de Tlaxcala. Esta historia comienza en 1984. En aquel entonces yo era un joven de menos de 30 años, casado y con una esposa que tenía 2 meses de embarazo. Mis padres me habían dejado una propiedad en Ixtapaluca, en una colonia metida en un cerro, una casa chica con mucho patio. El ambiente ahí en la colonia era bastante tranquilo. Todos los vecinos de la colonia tenían niños o bebés. Mi mujer y yo creímos que sería un gran lugar para formar nuestra familia. Pero entonces llegaron unas personas que venían desde Tlaxcala. Se decía que eran del municipio de San Juan Huaxingo. Era un señor con sus 3 hijas. Eran unas muchachitas de 12, 13 y 15 años. Muy llamativas las 3. Nunca supimos qué había sido de la madre. Para cuando ese señor llegó con nosotros, ya teníamos 2 meses de vivir ahí, y ya habíamos hecho amistad con algunos de los vecinos. Un sábado, una vecina nos invitó a desayunar. También invitó a otro matrimonio. El tema de conversación de mi esposa y de las vecinas, como era de esperarse, eran las 3 muchachitas. No tanto el señor, solo sus hijas. Mi mujer y las vecinas se sentían muy incómodas con la presencia de esas muchachas, ya que desde el primer día que llegaron empezaron a andar de coquetas con todos los hombres que se toparan, sin importar la edad. Siempre vestían con blusas de tirantes casi transparentes y con faldas o shorts de tamaño muy reducidos. Por esa parte, yo entendía la molestia y la incomodidad tanto de mi mujer como de las vecinas. Además, el comportamiento de las 3 era demasiado llamativo para su corta edad. Recuerdo muy bien que una de las vecinas mencionó que, por su apariencia tan extravagante, seguramente se debía a que eran brujas o hijas de una bruja. El esposo de una de las vecinas dijo que ni siquiera pensaran en ir a hablar con el señor, porque nada más de verlo, se le notaba que tenía un genio de los 1000 demonios. Además, ya varios vecinos habían visto que ese señor andaba armado. Ese dato hizo que mi mujer y las vecinas guardaran silencio. Cambiamos de tema y terminamos de desayunar en paz. Al terminar, le dimos las gracias a la vecina y volvimos a nuestra casa. Hay un detalle que recuerdo bastante bien. En una ocasión que yo estaba yendo hacia la casa más alejada de la colonia, un poco más arriba del cerro, pasé cerca de las muchachitas y noté que las 3 traían una cintilla ajustada al cuello, y de la cintilla colgaba un dique de un insecto con 4 alas. Yo estaba yendo a esa casa porque el muchacho que trabajaba allí estaba en la tanda y yo era el que cobraba. El dueño de la casa nunca se dejaba ver, pero gracias al empleado sabíamos que ahí vivía un viejo de mucho dinero, que en aquel entonces tenía más de 70 años. Las muchachitas solían subir a esa casa de vez en cuando,
Yo, en más de una ocasión, le pregunté al trabajador si ellas visitaban al viejo o a qué subían, pero el empleado nunca nos dijo nada. Ese muchacho, por lo general, salía de la casa del viejo 1 o 2 veces por semana. Bajaba el cerro para hacer las compras de todo lo que el señor necesitaba. Pasó el tiempo y, un día, nos dimos cuenta que el trabajador de esa casa ya no bajaba el cerro y que las muchachas ya no subían. Todos estábamos de acuerdo en que la última vez que lo habíamos visto, él llevaba varias bolsas de cebolla. Las semanas siguieron pasando y entonces empezamos a sospechar que el viejo y su trabajador habían muerto. Y por supuesto que no faltó quien dijera que seguramente las muchachitas los habían matado. Por esas fechas, es decir, a finales de mayo y principios de junio, 3 matrimonios tuvieron bebé. Uno de esos matrimonios necesitaba algo de dinero para comprar cosas para el bebé. El señor tenía un burro que a mí me podría servir para mi trabajo. Yo tenía un poco de dinero ahorrado y le ofrecí comprarle el animal y aceptó. Ya con el burro me cansaba menos en el trabajo y podía trabajar más, y por tanto empecé a ganar un poco más de dinero, lo cual me venía bien porque faltaban menos de 4 meses para que mi hijo naciera. Haciendo cuentas, recuperaría la inversión a mediados de julio y me quedarían todavía 5 semanas más para juntar algo de dinero. Una semana después hubo un gran chisme en la colonia. Una noche, 3 hombres no llegaron a dormir a sus casas. Se trataba de los esposos que acababan de tener un bebé unas semanas atrás. Esa misma noche, como si fuera una gran coincidencia, varios pudieron ver que las muchachitas subieron el cerro y no regresaron en toda la noche. Las esposas estaban furiosas y con justa razón, pero no podían correr a sus maridos, porque entonces no tendrían dinero para poder alimentar a sus hijos, sobre todo a los bebés recién nacidos. Pero sí intentaron irse contra las jovencitas, solo que el papá no lo permitió. Y les dejó en claro que si alguien intentaba lastimar a sus hijas, recibirían una bala directo en la frente. Las señoras le dijeron la queja de lo que ellas habían hecho con sus maridos, pero al señor no le importó. Dijo que sus hijas eran libres de hacer lo que quisieran. El 13 de junio de 1984, que fue miércoles, la luna estuvo rara durante unos momentos. Cuando volvió a la normalidad, hubo una gritadera en la colonia. 3 bebés habían desaparecido. Se trataba de los bebés de los hombres que se habían ido al monte con las muchachitas. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, todos estábamos decididos en ir a linchar a esas muchachas. Ya no nos quedaba ninguna duda de que eran brujas. Cada quien agarró lo que tuviese en su casa: piedras, palos, cuchillos. Yo llevé una tabla con clavos. Empezamos a tirar piedras a la casa. Rompimos todas las ventanas. El señor salió furioso y con arma en mano, pero antes de que pudiera hacer algo, lo agarramos entre varios y le dimos con todo. No supimos quién le dio la estocada final, pero el señor murió afuera de la puerta de su casa. Ese poco tiempo que estuvimos con el señor, las muchachitas lo aprovecharon para saltar por una ventana y corrieron hacia la cima del cerro. Las perseguimos y alguien pudo pegarle a la hermana de en medio con una piedra en la cabeza y del golpe cayó al suelo. Sus hermanas ni siquiera intentaron ayudarla, la dejaron atrás y se nos escaparon. Amarramos a la joven bruja que quedó tirada. La obligamos a hablar sobre qué le había hecho a los bebés. Nos dijo que se los habían llevado a la cima del cerro para matarlos. Se le preguntó cómo es que lo habían hecho tan rápido. Ella dijo que los esposos se los habían entregado a ellas con tal de volver a tenerlas, que habían hecho ese trato. Luego se burló y dijo que ya no podíamos hacer nada, que sus hermanas seguramente ya habían terminado con la vida de los bebés. Incluso nos dio a entender que ya se los habían comido.
Los hombres que habían entregado a sus hijos quisieron huir, pero un vecino que había agarrado el arma del padre de las brujas les dio 2 tiros a cada uno y los mató. A la bruja la quemamos. Su cuerpo y el de los 3 hombres lo arrojamos por un barranco. Ese mismo día, las 3 mujeres que se habían quedado sin bebé y también sin esposo, agarraron a los hijos que les quedaban y se fueron de la colonia. 2 días después, de la punta del cerro bajaron volando 2 bolas de fuego y se pasearon por toda la colonia mientras se carcajeaban. Sabíamos que se trataba de las muchachitas que ya no tenían miedo de mostrarse en su verdadera forma. Empezaron a volar muy cerca del suelo y eso ocasionó que la hierba y los árboles empezaran a quemarse. Esas brujas estaban intentando quemar toda la colonia. Supongo que era porque nosotros habíamos matado a su padre y también a su hermana. Luego de un rato, esas bolas de fuego volvieron a subir el cerro. Entonces, todos los vecinos salimos para controlar el fuego y evitar una tragedia. Hubo pérdidas materiales, pero lo bueno fue que nadie resultó herido. A partir de ese momento, las cosas en la colonia tuvieron que cambiar, porque sabíamos que estaríamos siendo acosados y atacados por esas brujas. El siguiente domingo, algunos bajamos a la iglesia. Al terminar la misa, nos esperamos a que se fuera toda la gente y nos encerramos con el sacerdote. Le explicamos la situación tan fea por la que estábamos pasando y le pedimos que por favor nos ayudara a solucionar el problema. El sacerdote dijo que entendía nuestra preocupación y que de cierta forma podía justificar lo que habíamos hecho con la bruja que quemamos y con los hombres, pero que si esas brujas estaban buscando venganza, era porque nosotros mismos lo habíamos provocado. Nos recalcó que lo que debíamos haber hecho fue amarrarla y obligarla a hablar, pero que la debimos haber llevado viva hasta la parroquia para que la iglesia se hiciera cargo. Ahora nos tocaba hacerle frente a las consecuencias que estaban teniendo nuestras acciones. Se me olvida que lo último que nos dijo fue: busquen cómo protegerse y récenle a Dios para que los ayude. Una semana después, intentamos pedir ayuda a otro sacerdote, pero tampoco accedió. Intentamos con otro más, pero fue lo mismo. Lo que nos decían era que el cura de la parroquia que nos quedaba cerca ya había informado del caso y que, por orden del obispo, todos los sacerdotes tenían prohibido intervenir. No íbamos a recibir ningún tipo de ayuda por parte de la iglesia. Acudimos a las autoridades, pero fuimos totalmente ignorados. Una semana después, hubo un segundo ataque por parte de las brujas. En esa ocasión, un niño fue raptado por las 2 bolas de fuego. Eso era lo que nos faltaba para darnos cuenta que la situación con esas brujas solo iría de mal a peor. Por lo tanto, empezamos a buscar cómo defendernos. Lo primero que hicimos fue conseguir palmas benditas y las colocamos afuera de todas las casas. Estas estaban amarradas con hilo rojo. Durante el tercer ataque, que ocurrió a mediados de julio, nos dimos cuenta que las palmas benditas habían funcionado. Las brujas no pudieron entrar a ninguna casa, pero todas las palmas se hicieron negras. No resistirían otro ataque. Conseguimos más palmas y las volvimos a colocar, pero aparte también llevamos arroz a bendecir, decenas de kilos de arroz, y ese arroz bendito lo pusimos en el suelo alrededor de la casa. Con un doble refuerzo quizá estaríamos más seguros. Aguantamos un mes. El arroz potenciaba la resistencia de las palmas benditas. Gracias a eso, no hubo necesidad de conseguir más palmas en ese tiempo. Pero luego de varios intentos, las brujas finalmente consiguieron llevarse a otro niño. Esa desgracia ocurrió a finales de agosto. Las palmas y el arroz ya no estaban para evitar que esos engendros del demonio entraran a las casas. Entonces se nos ocurrió otra cosa: poner protección directamente en los niños. Llevamos sal a bendecir, mucha, y cada noche los matrimonios que tenían hijos utilizaban esa sal para dibujar cruces en el pecho y en la espalda de los niños.
De todos modos, mantuvimos la protección del arroz y de las palmas benditas. Lo de la sal era solo en caso de que las brujas consiguieran entrar a las casas. Una vez más, lograron entrar en una casa. Tardaron menos que la vez anterior. Al parecer, se estaban haciendo cada vez más fuertes. Lo bueno fue que no pudieron llevarse a ningún niño. La sal se los impedía. Eso las puso furiosas e hicieron destrozos dentro de la casa a la que se metieron. Un ataque más, el mismo resultado. No podían llevarse a los niños. Eso ya nos permitió respirar con tranquilidad. De todos modos, nos cuidábamos de no andar muy noche afuera de las casas porque esas bolas de fuego, independientemente de que no se pudieran llevar a los niños, seguían siendo peligrosas y nadie quería correr riesgos. Cuando solo faltaban menos de 2 semanas para que naciera mi hijo, algo ocurrió. Empezaron a llegar a la colonia un montón de gatos de todos los tamaños y colores. Al principio no le dimos mucha importancia. Sí hubo quien sugirió que eran enviados por las brujas, pero los gatos no causaban ningún problema y por eso no hicimos nada al respecto. Hasta que una noche los gatos rompieron las ventanas de todas las casas donde vivían niños pequeños y los rasguñaron. Todas las heridas fueron en una parte específica de la espalda. Después de esa noche, todos los gatos se fueron. Las brujas estaban preparando algo grande. Esos gatos solo habían sido una pequeña advertencia, no tenía ninguna duda. Llegó el día que mi mujer iba a dar a luz y tuve que pedirle a un vecino con carro que me hiciera el grandísimo favor de llevarme al hospital que está por la estación del metro de Santa Marta. Nos quedaba más cerca una clínica, pero ya sabíamos que no nos recibirían y nos enviarían al hospital. Por eso, mejor fuimos directo hacia allá. Fue una niña, Regina. Cuando el vecino volvió por nosotros para llevarnos de vuelta a la colonia, nos contó lo que había pasado esa noche. Resulta que las brujas habían bajado de nuevo, pero no en forma de bolas de fuego, sino con su apariencia de muchachita de buen ver. Estuvieron bailando y cantando cosas raras. Nadie entendió lo que estaban diciendo porque no era español. Parecía una lengua antigua que ningún vecino había escuchado antes. Así estuvieron un rato y luego se fueron de vuelta al cerro. No pude evitar preocuparme, porque en ese momento tenía un recién nacido, y eso seguramente llamaría la atención de las brujas. Yo venía pensando en cómo hacerle para protegerme mejor, y luego de esforzarme mucho, recordé que cuando yo era muy pequeño, escuché en una ocasión que mi abuela dijo que las cáscaras de cebolla y las tijeras servían como protección contra las brujas. Le pedí al vecino que pasáramos a un lugar donde yo pudiera comprar esas cosas. Lo primero que conseguimos fueron varias tijeras. En cuanto a la cebolla, nos encontramos a un señor un poco más grande que yo. Él iba en un carrito vendiendo cebollas. Nos paramos y yo me bajé a hablar con él. Le compré unas cuantas y le pedí que fuera a darse la vuelta de vez en cuando a mi colonia. Le di la dirección y le comenté que si iba, seguro iba a vender todas las cebollas. Ya con las tijeras y las cebollas, nos fuimos y regresamos a casa. Lo primero que hice llegando fue colocar todas las cáscaras de cebolla alrededor de mi casa. Ya tenía arroz bendito ahí, pero puse más. Entonces quedó una capa de arroz y encima otra de arroz. También colgué las tijeras en todas mis ventanas y puertas. Algunos vecinos me preguntaron de dónde se me había ocurrido eso, y les conté lo que había escuchado de mi abuela. Ese mismo día, en cuanto comenzó la puesta de sol, todos los vecinos pudimos ver una inmensa parvada de tecolotes blancos gigantes que venían bajando el cerro. De inmediato, corrí con mi esposa y con mi hija Regina. Atranqué todo, atravesé lo que pude en las puertas y ventanas, y los tres nos metimos debajo de la cama. La parvada de tecolotes era tan inmensa y voluminosa que cuando pasó volando justo por enfrente de nuestra casa tapó la poca luz del sol que entraba por la ventana. No atacaron, solo hicieron retumbar todo debido al fuerte y estruendoso aleteo que hacían. Pasaron unos días y todos los vecinos tenían cáscaras de cebolla y tijeras en sus casas. Ni siquiera estábamos seguros que eso serviría de algo,
pero sabíamos que no perdíamos nada por intentar usar eso para protegernos. Hubo otro ataque y las brujas lograron raptar a otro niño. En esa casa, las palmas benditas se volvieron negras, el arroz se secó, las cáscaras de cebolla se resquebrajaron, las tijeras se partieron por la mitad, los vidrios se rompieron y ni siquiera las cruces de sal que el niño tenía en su cuerpo pudieron salvarlo. Estábamos desesperados, habíamos perdido demasiados niños. Ni la iglesia ni las autoridades estaban interesados en brindarnos ayuda, y nosotros no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Nadie en la colonia estaba dispuesto a seguir tolerando que las brujas nos mantuvieran en esa situación. Entonces, los hombres que teníamos hijos pequeños o bebés, y también los que tenían esposas embarazadas, acordamos que subiríamos todos al cerro para intentar darles caza a las brujas. Lo planeamos una semana. Varios pudieron conseguir armas de fuego, y eso era lo mejor que teníamos porque así podríamos atacarlas sin necesidad de acercarnos demasiado. Además, uno de los vecinos dijo que él llevaría a todos sus perros, porque nos servirían para alertarnos y que las brujas no nos agarrarían por sorpresa. Una mañana ya estábamos listos para subir. Alguien sugirió que debíamos bendecir las balas, pero era evidente que ningún sacerdote aceptaría semejante petición. Así que, sin nada que hacer, partimos hacia la punta del cerro. Yo estaba muy nervioso. Primero, pasamos al lado de la casa del viejo de mucho dinero. Se veía totalmente abandonada. Lo raro es que había cáscaras de cebolla alrededor de toda la casa, hasta en el techo, y había tijeras colgadas en la puerta y en las ventanas. Era la misma forma en la que nosotros habíamos intentado protegernos de las brujas. Subimos un poco más y entonces llegamos a una zona donde las ramas de los árboles tenían colgantes con amuletos extraños, y en el centro de estos amuletos habían insectos con 4 alas, igual que los dijes que llevaban las brujas. Un poco más arriba empezamos a escuchar aleteos. Al levantar la mirada, vimos tecolotes blancos de gran tamaño. Eran los mismos que habían bajado antes. Parecía que nos estaban siguiendo porque avanzaban a nuestro ritmo. Luego se nos adelantaron y bajaron para pararse sobre unos árboles. Se veían muy tétricos. Sus rostros eran similares a los de una persona. En todo el rato que llevábamos subiendo, los perros del vecino habían estado muy alertas y en absoluto silencio. Por eso nos detuvimos de golpe cuando los perros empezaron a ladrar como locos. Entonces pasaron volando 2 bolas de fuego. Al parecer venían de un lugar donde había cuevas. Iban hacia la punta del cerro, que, por cierto, ya no nos quedaba tan lejos. Yo empecé a sentirme muy nervioso, me sudaban las manos y sentía mi cabeza caliente. Hasta ahí me estaba arrepintiendo de continuar. Intenté convencer a los demás de dar la vuelta, pero el señor de los perros insistió que debíamos seguir avanzando hasta llegar con las brujas. Todos estuvieron de acuerdo con él. Yo no podía ser el único en retroceder. No me quedó de otra más que continuar adelante. Finalmente conseguimos llegar hasta la punta del cerro. No había muchos árboles, solo había algo extraño en el centro. Eran trozos de madera medio cubiertos con hojas secas y otras plantas raras. La impresión que tuve fue que eso era el altar que las brujas le habían hecho al diablo. Cuando nos quisimos acercar, los perros volvieron a ladrar y vimos que en el borde estaban paradas las 2 muchachitas. En su rostro había una expresión inhumana. Tenían ojeras y los ojos muy hundidos. Todo lo atractivo que tenían había desaparecido. Se veían muy delgadas, al punto que se les remarcaban los huesos. Su imagen era muy desagradable. Una de ellas quiso avanzar hacia nosotros, y en ese momento los vecinos que habían subido con armas empezaron a disparar. Yo vi cómo las balas impactaron en su cuerpo sin causarle una sola herida. Entonces dimos la vuelta y corrimos para bajar el cerro. El vecino le gritó a sus perros y ellos tomaron la delantera.
Los tecolotes blancos nos empezaron a perseguir y se lanzaban sobre nosotros con la intención de tumbarnos, pero no lo lograron. Cuando llegamos a donde estaban los amuletos, los insectos ya no estaban en los amuletos, sino que estaban volando obstruyendo el camino. Pero eso no nos detuvo y abrimos paso. Eran cientos de luciérnagas. Afortunadamente, todos logramos bajar del cerro. Casi no teníamos nada de aire en los pulmones. Incluso los perros se habían cansado, pero pudimos escapar. Nuestro fallido intento de acabar con las brujas tuvo serias consecuencias. Esa misma noche, las bolas de fuego atacaron la casa del señor que había llevado a sus perros. Entre las dos brujas se llevaron a su hija. Él no pudo hacer nada para evitarlo porque le prendieron fuego a la puerta de su cuarto. Para cuando logró salir, era demasiado tarde. Y para desgracia del señor, su esposa, totalmente desesperada, subió al cerro a buscar a su hija y nunca regresó. Todos fuimos a la casa de ese vecino para ver cómo estaba. Nadie se atrevió a decirlo, pero todos sabíamos que tanto su esposa como su hija estaban muertas. Cuando yo me acerqué con él, estaba llorando y me dijo: «Tenías razón, no debía haber insistido». Fue algo muy triste para todos. Aparte de que nos preocupamos porque lo único que habíamos conseguido era hacer enojar bastante a las brujas y toda la protección que teníamos no era suficiente para detenerlas. Necesitábamos de algo más. Una de las vecinas sugirió que debíamos colocar espejos en cada una de las esquinas de todas las casas. No supo explicarnos muy bien qué se supone que le hacían los espejos a las brujas, pero como estábamos desesperados, lo hicimos sin cuestionar. Hicimos un recuento de cuántos espejos le faltaban a cada quien para tener cubiertas todas sus esquinas, y luego todos pusimos dinero para que el vecino que me había hecho el favor de llevarme al hospital fuera a comprar los espejos. Cuando regresó con el material, todos lo colocamos dentro de nuestras casas. En cuanto oscureció, nos pusimos a rezar para que los espejos funcionaran contra las bolas de fuego. Pero, para sorpresa de todos, lo que esa noche bajó del cerro no fueron las bolas de fuego, sino un enorme guajolote de plumaje muy oscuro. Todos los perros de la colonia estaban furiosos. Se lanzaban sobre las rejas para poder liberarse. Querían atacar a ese guajolote. Ese animal no tuvo ningún comportamiento hostil. Simplemente anduvo caminando por la calle principal. También se la pasó haciendo un ruido que definitivamente no era el que se supone que debía hacer si se trataba de un guajolote normal. El ruido que esa criatura hacía era agudo y chirriante, bastante similar al que hacen los murciélagos, solo que sonaba como si fueran varios animales y no solo uno. Nos estuvo acechando por varias noches. En una ocasión, 3 perros pudieron liberarse y se lanzaron contra el animal. Eran de raza grande. Entre los 3 juntos no pudieron hacerle ni un rasguño. Por el contrario, esa bestia mató a los perros. De un solo picotazo les abrió el cuello. Ver esa terrible escena me dejó muy impactado. Fue algo fuerte de mirar. Después de eso, hubo varios días muy tensos. Las bolas de fuego no bajaban, tampoco el guajolote ni las lechuzas. Y eso, lejos de tranquilizarnos, nos ponía más nerviosos, porque solo estábamos pensando en qué otras cosas podrían mandar las brujas para mantenernos con miedo. Una noche ocurrió algo. De todos los patios de cada una de las casas salieron luces de colores, emergieron desde debajo de la tierra. Eran luciérnagas. Sabíamos que eran enviadas por las brujas porque las habíamos visto arriba del cerro cuando corrimos de regreso. Esas luciérnagas estuvieron flotando en los patios de las casas durante varias horas. A eso de las 3 o 4 de la mañana, esas pequeñas luces de colores volvieron a esconderse debajo de la tierra. En la mañana, todos nos pusimos a excavar. Nuestra intención era encontrar esas cosas para matarlas y que no volvieran a salir, pero nadie encontró ni uno solo de esos insectos. Y cuando volvió la noche, las luciérnagas salieron otra vez.
No teníamos del todo claro qué se supone que estaban haciendo los insectos. No nos atacaban. En su momento pensé que nos estaban vigilando, pero no estaba seguro. Así fueron varias noches. Poco más de una semana estuvieron saliendo esas luciérnagas de colores, hasta que una noche simplemente no salieron más. El domingo de esa semana por la mañana descubrí con horror que afuera de mi casa estaba un altar idéntico al que habíamos visto en la punta del cerro cuando subimos con la intención de matar a las dos brujas. Mi esposa me dijo que lo quitara de ahí o que lo quemara. A mí me daba miedo nada más la idea de tocarlo. No quería que, si yo intentaba hacerle algo, las cosas de la nada se pusieran peor para mi familia o para todos en general. Le expliqué mi temor a mi mujer y le dije que ni ella ni yo debíamos tocar el altar. Ella no se quedó conforme, pero al menos entendió que podría ser malo hacer contacto físico con eso. Cuando salió el sol del día siguiente, nos dimos cuenta que nuestra hija Regina tenía varios moretones en diferentes partes del cuerpo. Ese había sido un ataque leve de las brujas, una advertencia de que ese altar significaba algo y que no estaba afuera de nuestra casa solo por casualidad. Todo ese día me la pasé afuera de la casa, frente al altar, que, por cierto, olía un poco fuerte a copal, agave y naranja. Una noche ese altar empezó a desprender humo azul, y ese humo se empezó a meter por las orillas de la puerta. Inmediatamente tapé todo, pero un poco de humo se había alcanzado a meter a la casa y lo respiré. Me sentí un poco mareado y con sueño, pero cuando me eché agua en la cara me compuse rápido. Esas brujas habían querido dormirme para bajar y llevarse a mi hija. Al entrar la madrugada, una bola de fuego entró a mi casa rompiendo la ventana. Yo tenía la sospecha de que las brujas iban a venir. Fui precavido y me preparé con todo lo que tenía. Le empecé a lanzar sal, arroz y agua, todo bendito, pero la bola de fuego no se iba. Entonces se me ocurrió agarrar uno de los espejos y se lo lancé. Afortunadamente, con eso conseguí ahuyentar a la bruja. Para mí y para mi mujer había sido suficiente. No nos íbamos a quedar esperando a que las brujas finalmente lograran su cometido de llevarse a nuestra bebé. Hicimos nuestras maletas y le pedimos al vecino que, de favor, fuera a dejarnos a la central de autobuses. El señor nos llevó, pero durante todo el trayecto nos fue diciendo que dejar la colonia no era la solución, sino todo lo contrario, porque al intentar huir harían enojar mucho a las brujas, y eso era lo peor que podíamos hacer. Yo le respondí que si nos quedábamos, era 100% seguro que nuestra hija terminaría siendo raptada por esas bolas de fuego, y que no me iba a quedar esperando a que eso pasara. El vecino no insistió, nos dejó en la central de autobuses, se despidió de nosotros y nos deseó mucha suerte. Cuando nos habíamos alejado bastantes kilómetros, el autobús cayó por un barranco. Recuerdo que lo último que pude ver antes de desmayarme debido a los golpes fue que una bola de fuego se llevaba a mi hija y la otra se llevaba a mi esposa. Nunca volví a Ixtapaluca. Ese lugar me arrebató lo que más amaba en este mundo. Entiendo que habrá personas que no creerán algún detalle de todos los que acabo de contar, pero cualquier persona que viva en el área puede confirmar todo lo que estoy contando. Estoy seguro que esas 3 brujas que llegaron de Tlaxcala eran hijas del diablo. Mi nombre es Francisco, me conocen como El Gordo, soy de Baja California, estoy casado y afortunadamente aún tengo a mi hija. Mi mujer es de Quintana Roo. Durante un año estuvimos viviendo en Baja California, pero cuando supimos que íbamos a ser padres, mi mujer dijo que quería que fuera más fácil para sus papás visitarla. Entendí su postura, pero yo quería irme a vivir al sur del país, así que llegamos a un acuerdo. En cuanto nuestra hija cumpliera 2 años, nos iríamos a vivir al Estado de México. Así estaríamos más o menos a la misma distancia de su familia y de la mía.
Tras platicarlo mucho, decidimos que no queríamos estar cerca de la contaminación, así que decidimos buscar en zonas algo alejadas. Además, mi mujer, desde antes de casarnos, siempre me había dicho que a ella le gustaría vivir en una casa que tuviera vista a un volcán. Así que compramos un terreno en una colonia a las faldas de uno de los cerros de Ixtapaluca. Por privacidad, no daré mi dirección, espero lo entiendan. Lo que sí puedo decir es que vivo relativamente cerca del volcán de la Caldera y del Cerro del Elefante. Y en cuanto a mi casa, bueno, en aquel entonces no estaba pintada por fuera, todo era block. Lo que sí puedo presumir es que desde el patio podemos ver el Popocatépetl y también el Iztaccíhuatl. Es una vista hermosa y espectacular. De acuerdo, nosotros llegamos a vivir a la zona allá por el 2014. A mediados de marzo, los vecinos nos recibieron con cierta desconfianza. No fueron groseros ni nada, tampoco nos sacaban la vuelta, pero por su manera de comportarse era obvio. A los 3 días de habernos instalado, una señora muy amable fue a llevarnos una vasija con un guisado. Le agradecimos. También le preguntamos cómo le íbamos a regresar su vasija. La señora nos dijo en cuál casa vivía y que podíamos ir cuando nos hubiéramos terminado la comida. Ella se despidió y nos dijo que procuráramos no sacar mucho a nuestra hija, pues muchos vecinos tenían bastantes perros y podría ser peligroso. Le agradecimos la recomendación. El guiso nos duró 2 días, pues sí era bastante, como para una familia de 4 personas. Yo aún no estaba trabajando, habíamos juntado algo de dinero antes de mudarnos, así que mientras mi mujer se quedaba con la bebé, yo fui a regresarle la vasija a la señora. En el trayecto me saludé con algunos vecinos, pero todavía podía notar un grado de desconfianza. Algunos ni siquiera volteaban a verme. La verdad, era muy raro. Incluso se sentía un poco incómodo. Cuando llegué a la casa de la señora, me recibió uno de sus hijos. Lo recuerdo perfectamente bien, pues me fue imposible notar la cicatriz que el niño tenía en la cara. De hecho, él, que actualmente tiene 20 años, sigue teniendo muy marcada esa cicatriz. En fin, el niño fue a hablarle a su mamá, y la señora me invitó a pasar. Cuando pasé a la cocina para dejar la vasija, noté que la señora tenía también una hija. La niña tenía una marca extraña en uno de sus brazos. Aproveché para comentarle que los vecinos nos veían con desconfianza. La señora me dijo que eso tenía una explicación. Me pidió que me sentara para que pudiera contarme. Me ofreció un vaso de agua y luego ella se sentó. Me dijo que algunos años atrás había llegado a la colonia un señor con sus 3 hijas. Venían de Tlaxcala. La más grande de las muchachitas tenía como 15 años. Dijo que las 3 eran demasiado coquetas. Siempre que salían a algún lado, iban con blusas de tirantes, minifaldas o short, pero demasiado corto. La señora dijo que llamaron la atención de muchos hombres de la colonia, e inclusive dijo que las 3 se llegaron a meter con hombres casados. Nadie se atrevía a decirles nada, pues su padre siempre andaba armado. El problema fue que empezaron a desaparecer bebés, específicamente los bebés de los hombres con los que las muchachitas se habían metido. Eso ya no lo iban a permitir, así que todos los vecinos fueron a la casa donde vivían con la intención de lincharlas. Su padre quiso defenderlas, pero entre la multitud lo mataron a pedradas. Las jovencitas huyeron hacia el cerro. Pudieron darle alcance solo a una y la mataron. Las otras 2 escaparon. Yo estaba impactado ante la tremenda historia que me estaba contando la señora. Le pregunté qué había pasado después, y me dijo que de vez en cuando una de las hijas de aquel señor bajaba del cerro para llevarse algún niño pequeño. Me dijo que sus hijos habían sido de los pocos afortunados en vivir para contarlo. Ahí entendí que la cicatriz que tenía el niño y la marca de la niña se las habían hecho cuando intentaron llevárselos.
Sentí mucho miedo por mi hija. La señora nunca lo mencionó, pero claramente se trataba de brujas. Cuando quise preguntarle si en efecto de eso se trataba, me dijo que no podía hablar más sobre eso, porque las hace enojar. La señora me dijo que, de momento, no tenía nada de qué preocuparme, pues siempre venían por el infante más pequeño, y dijo que había 2 o 3 que eran más chicos que mi hija, así que me aseguró que podría estar tranquilo. Me quedé inquieto y muy pensativo. Me levanté y le agradecí a la señora antes de salir de su hogar. Fui de regreso a mi casa. Iba pensando sobre qué le iba a decir exactamente a mi esposa sobre lo que me había contado la señora. No me quedó de otra que contarle tal cual, letra por letra, lo que me había dicho sobre el incidente con las muchachas. Mi mujer no dijo nada al respecto. Pasaron algunos días y yo seguía sin trabajar. La relación con los vecinos seguía siendo rara, así que decidí quedarme en casa hasta que se sintiera todo más relajado. Más o menos como a los 10 días, fue que comencé a notar que los vecinos ya no nos veían con tanta desconfianza. Eso me tranquilizó un poco, aunque todavía uno y que otro evitaba vernos directamente. Sé que lo que voy a decir sonará cruel, pero mi mujer averiguó que, en efecto, hubiera niños más pequeños que nuestra hija, así que nos quedamos tranquilos respecto a eso, pues primero se tendrían que llevar a los otros niños. Eso de cierta forma nos alivió. Una noche, mientras mi esposa estaba bañando a la niña, yo salí a tender la ropa, y mientras estaba en eso, pude ver un fenómeno extraño, o al menos lo fue para mí. Un montón de pequeñas luces parpadeantes comenzaron a salir del suelo, pero no era solo en mi casa, también podían verse esas luces en las casas de los vecinos. Eran tantas que incomodaban, así que mejor entré a la casa. Aparte de la puerta de fierro, tenemos una puerta de malla metálica que permite que entre el aire y también deja ver hacia afuera. Así que no cerré la puerta de fierro, solo la de malla, para seguir viendo esas misteriosas luces. Mi mujer me gritó desde el baño, preguntándome si ya había tendido la ropa tan rápido. Le respondí que no, y le dije de las luces. Mi esposa se apuró a sacar a la niña del baño, la envolvió en toallas y se acercó a donde estaba yo. Ella también pudo ver las luces. Pasaron las horas, y estas luces seguían ahí, inertes, parpadeando. Mi mujer se fue a dormir junto con la niña. Yo me quedé ahí hasta que las luces desaparecieron. Eso ocurrió a las 4 de la madrugada. Me dormí un rato. En la mañana me preparé un café antes de meterme a bañar. Luego desayuné con mi esposa e hija. Ya más tarde, salí a ver si alguno de los vecinos sabía algo sobre ese fenómeno. Nada más abrí la puerta, lo primero que vi fue a los vecinos amontonados como si estuvieran viendo algo. Me acerqué rápido. Resulta que un viejito estaba vendiendo cebollas y todos los vecinos estaban comprando varios kilos. Tal vez fue el resultado de histeria colectiva. No lo sé, pero hasta yo compré cebolla. Ese viejito vendió toda la cebolla que llevaba. Su carreta quedó vacía, no dejaron ni las capas. Así que, como no queriendo, le pregunté a uno de los vecinos si siempre se vendía así la cebolla. Me respondió que solo cuando las luces parpadeantes salían de la tierra. Eso fue más que suficiente para darme cuenta que algo demasiado raro estaba ocurriendo en ese lugar. Es más, tanta fue mi incomodidad que consideré irnos de allí. Por desgracia, primero tendríamos que vender la casa para poder comprar otra. Eso era demasiado complicado, así que tuve que olvidarme de eso. Cuando entré a la casa con 1,5 kilos de cebolla entre los brazos, mi mujer me miró extrañada, pues soy alérgico a las cebollas. No me puse muy grave, pero sí comenzó a salirme sarpullido. Entonces, a la media hora, un vecino llamó a la puerta.
Mi mujer abrió. El vecino le dijo que él bajaría al centro a comprar tijeras. Él tenía vuelta para allá y algunos vecinos le encargaron. Mi mujer le preguntó el por qué compraría tijeras. Él le respondió que por las luces que parpadeaban. Entonces le dijo que sí, que le daría el dinero. Mi esposa le dio un billete de 200 y le dijo que aparte de las tijeras, que de favor comprara una Comexol. Es el medicamento que uso cuando me da alergia. A eso de las 9 de la noche regresó el vecino con mi medicamento y un par de tijeras. Mi mujer le preguntó qué debía hacer con ellas. Él le respondió que había que poner unas debajo de la almohada de la niña y otra debajo de la cama donde durmiera. Mientras me llevaba el medicamento, mi mujer me dijo lo de las tijeras y le dije que, por si acaso, mejor había que hacer lo que habían dicho. Es mejor ser precavido. Mi mujer colocó las tijeras en los lugares indicados. Cenamos con tranquilidad y esa noche dormimos muy cómodos. No hubo luces ni ruidos raros. Bueno, solo hubo una cosa. Se escuchó un gato maullar mucho. Para ese momento, ya teníamos 2 semanas viviendo ahí y nunca habíamos visto ni escuchado un gato. Por eso se nos hizo raro. Por la mañana salí temprano para comprar un poco de pan blanco. Como a 7 casas, había un grupo de señoras rezando frente a la puerta. Supuse que alguien había fallecido, pero no me animé a preguntar. Seguí mi camino. Llegué a la casa de una doña que vende jugos y pan. Compré unos bolillos. De regreso, volví a pasar por la casa donde estaban rezando. Había algunas personas más reunidas alrededor y noté que algunos estaban mirando hacia el techo de la casa. Yo hice lo mismo para saber qué era lo que estaban viendo y me di cuenta que había 2 tecolotes blancos grandes mirando fijamente a las mujeres que estaban rezando. Por alguna razón sentí un escalofrío. Los rostros de estos tecolotes no eran normales, daban muy mala espina, así que mejor me aparté del lugar y volví a mi casa. Le comenté a mi esposa sobre eso y me dijo que luego de desayunar, ella iría a preguntar si alguien había fallecido para ver si podíamos ayudar con algo. Un par de horas más tarde, mi mujer fue y vino. Me dijo que nadie había fallecido, sino que estaban rezando precisamente porque los tecolotes estaban en el techo de esa casa. Mi esposa no entendió exactamente lo que le intentaron explicar, pero me dijo que los tecolotes estaban relacionados con las luces que parpadeaban. Además, el matrimonio que vivía en aquella casa tenía un bebé de 9 meses, y al parecer los tecolotes estaban avisando que el bebé estaba corriendo peligro. Nos encerramos y ya no salimos para nada. Al caer la noche, mi mujer se metió al cuarto con mi hija. Yo me quedé afuera del cuarto vigilando. Como a las 2:30 de la mañana, todos los perros comenzaron a ladrar como locos. Había un escándalo horrible. Me asomé por la ventana, haciendo a un lado las cortinas, y de pronto pude ver que pasó volando una bola de fuego. Me asusté. Nunca había visto una cosa como esa. No dormí en toda la noche. Me sentía inquieto y debía estar seguro que nada le iba a pasar a mi familia. Mi mujer salió del cuarto junto con la niña en cuanto salió el sol. Me pidió que me fuera a acostar, que la noche ya había terminado. La abracé, le di un beso y luego me fui a dormir. Mientras estaba dormido, tuve una horrible sensación, como si de pronto me cayera de un lugar alto. Así que desperté de golpe y un poco alterado. Eran las 4 de la tarde. Mi mujer ya tenía la comida lista, así que solo me enjuagué la cara antes de ir a la mesa. A eso de las 6 de la tarde salí para preguntar si alguien más había visto la bola de fuego. Fui con el vecino de enfrente, un señor que vive solo con sus perros. Estaba sentado fuera de su casa tomando algunas cervezas. Me invitó a sentarme y me dio una lata.
Le dije lo que había visto la noche anterior. Me comentó que él se despertó cuando sus perros comenzaron a ladrar furiosos, y cuando se asomó para ver qué era lo que estaba pasando, fue cuando pudo ver la bola de fuego. Le pregunté si sabía qué era aquella cosa y por qué andaba por aquí. Me respondió que sí sabía, pero que no podía hablar de eso porque ellas se enojaban. Eso fue exactamente lo que me había dicho aquella mujer. Me preguntó si éramos católicos. Le respondí que sí, aunque no solíamos ir mucho a la iglesia. Luego me preguntó si mi hija estaba bautizada. Le dije que sí. Me advirtió que no debía confiarme, pues ahí todos los niños estaban bautizados y aún así desaparecían. Además me recordó que al día siguiente comenzaba la Semana Santa. El Señor dijo que durante toda la Semana Santa esas cosas estaban más activas y agresivas. Me terminé mi cerveza y agarré otra. El Señor me preguntó cuántos años tenía mi hija y le respondí que tenía 2 años. Me contó que él también tenía una hija, pero que una noche una bola de fuego se la llevó. Su esposa subió al cerro a buscarla y nunca regresó. El don tenía su mirada inundada de melancolía. Estuvimos platicando un rato más. Nos terminamos un 12. Cuando ya me iba a ir, me preguntó si yo tenía espejos en la casa. Le dije que tenía uno pequeño en el baño y uno mediano en el cuarto. Me dijo que necesitaba tener más espejos. Me pidió que entrara a su casa para ayudarlo a sacar varios espejos. Me los iba a regalar para colocarlos en la casa. En total, sacamos 5. Me dijo que los espejos ayudan a proteger a los niños de las bolas de fuego. Me dejó en claro que no son 100% efectivos, pero sí ayudan. Me ayudó a llevarlos a la casa y antes de irse me dijo dónde debía ponerlos. El espejo que yo tenía en el cuarto donde dormíamos lo coloqué en una esquina y puse los otros 3 en las otras esquinas. El espejo que tenía en el baño lo coloqué cerca de la entrada de la casa y los otros 2 que me había dado el Señor los puse fuera del cuarto esquineados. Esa noche no hubo ladridos, no hubo bolas de fuego y tampoco hubieron luces parpadeantes. Lo único raro aquella noche fue el guajolote. Un enorme guajolote de plumas oscuras. No eran negras, pero sí muy oscuras. Se anduvo paseando por la cuadra unos minutos antes de medianoche. Por ratos lo perdía de vista, pero cuando no lo veía podía escucharlo. Hacía un ruido que definitivamente no hacen los guajolotes normales. El sonido que emitía era agudo y chirriante como el que hacen los murciélagos. De un momento a otro ya no lo vi y dejó de escucharse, así que me fui a acostar. Desperté temprano, salí a comprar bolillo y me llevé una gran sorpresa al pasar por la casa donde había visto los tecolotes, pues había algo indescriptible. Eran trozos de madera, hojas secas y algunas plantas extrañas que yo jamás había visto. Todo estaba acomodado de tal forma que parecía una fogata, pero al mismo tiempo también parecía un altar satánico. Muchos de los vecinos estaban reunidos ahí, incluyendo a la señora con el niño de la cicatriz. También estaba el don que me había invitado las cervezas. Me acerqué con él para preguntarle qué estaba pasando. Me dijo que esa era la señal que la cacería de niños iba a comenzar, tal como ocurría cada año, cada Semana Santa. El matrimonio que vivía en esa casa estaba muy asustado. Todos murmuraban sobre lo que iba a ocurrir. Alguien se atrevió a decir que se iban a llevar al bebé de la casa. Eso puso histérica a la madre, así que comenzaron a hacerse de palabras. Las cosas comenzaron a subir de intensidad, así que mejor me fui, compré el pan y regresé a mi casa. Todo mundo estaba muy nervioso. La tensión se podía sentir en el aire y un miedo inexplicable comenzó a apoderarse de mí. Mi mujer y yo nos acostamos temprano, pero a la medianoche los ladridos de los perros nos despertaron.
Sonaban muy furiosos, como si intentaran asustar a alguien. Inmediatamente encerré a mi mujer con mi hija. Me asomé por la ventana y pude ver un guajolote de plumas oscuras siendo correteado por los perros del vecino de enfrente. Pude ver que él se asomaba por la ventana también. Notó mi presencia y me hizo una señal. Lo que entendí fue que no me estuviera asomando, así que decidí hacerle caso. Los ladridos de los perros y el chillido del guajolote se fueron alejando en dirección del cerro. Pasaron algunos minutos y luego escuché que los perros comenzaron a llorar desesperadamente. Sabía que el vecino iba a salir, no tenía ninguna duda de eso. Abrí un poco las cortinas para poder ver. En efecto, el don salió de su casa con una arma en las manos. Claramente estaba alterado y nervioso. Golpeé la ventana para que volteara a verme. En cuanto me vio, moví la cabeza indicándole que no debía ir al cerro. Solo me sostuvo la mirada. Él ya había perdido todo y solo le quedaban sus perros. Lo vi irse, se alejó hasta que lo perdí de vista. Cerré la ventana. Minutos después escuché un par de disparos, luego un grito desgarrador, y mi vecino nunca regresó del cerro. Por la mañana, algunos vecinos llamaron a la puerta. Querían saber si yo había visto algo. Les conté todo. Aproveché para preguntarles sobre la casa donde habían colocado aquella extraña cosa. Me dijeron que esa familia estaba bien, pero que todo indicaba que iban a ser atacados en algunos días. Me recomendaron no salir ese día, pues era mejor mantenerme cerca de mi hija por cualquier cosa, aunque también me advirtieron que no intentara hacer nada si ellas intentaban llevarse a mi hija, pues la gente cuenta que si las atacas, se ensañan con su víctima, la hacen sufrir y la torturan. Al caer la tarde, no quería salir, pero ya se había terminado toda la leche, pañales y toallitas que habíamos llevado desde Baja California. Así que fui a la tiendita que estaba al principio de la colonia, pero no vendían leche deslactosada, y mi hija no toma leche normal, así que tuve que caminar 20 minutos hasta el Oxxo más cercano. Cuando estaba en la fila del Oxxo esperando mi turno para pagar, llamé a mi esposa para avisarle que iba a tardar un rato en regresar. Me dijo que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo por allá. El camino de regreso lo sentí un poco más pesado, pues era de subida. Cuando pasé por la casa de la doña que vende jugos y pan, la saludé, pero no me hizo caso. Estaba mirando fijamente hacia un lugar. Giré en esa dirección. Era un pasillo entre dos casas. Ahí había una muchachita muy guapa. Estaba como escondiéndose, viendo hacia la casa que habían marcado. De pronto, en un parpadeo, ya no estaba. No corrió, no voló. Simple y sencillamente desapareció sin previo aviso. Seguí caminando y llegué a mi casa. Entonces me hice una pregunta que no entiendo por qué no me había planteado antes. ¿Por qué nadie había desmontado aquella siniestra fogata que habían colocado frente a aquella casa? Le dije a mi esposa y me respondió con otra pregunta. ¿Acaso tú te atreverías a desmontarla? Y me quedé en silencio. Esa noche, como a la 1 de la mañana, volvieron a salir del suelo las luces parpadeantes, pero los perros ya no ladraron. Supongo que tenían miedo. Al día siguiente, volvió a ir aquel viejito con la carreta de cebollas. Quise comprar algunas, pero el matrimonio de la casa donde se habían aparecido los tecolotes compraron toda la carreta. Ningún vecino alegó. Todos sabían que esa familia necesitaba toda la protección que pudiera conseguir. Por la tarde vino la mamá del niño de la cicatriz. Nos trajo agua de frutas y también preguntó cómo estaba nuestra hija. Les dijimos que estaba bien, no estaba resintiendo nada de lo que estaba pasando. Por suerte, mi esposa le invitó a quedarse a comer y ella aceptó. Había cocinado espagueti verde y crema de champiñones.
Acompañamos los alimentos con unos bolillos. De postre había gelatina. Mientras comíamos, aproveché para preguntarle a la señora el por qué la familia había comprado todas las cebollas y no se iba a otro lado. La doña dijo que cuando te eligen no hay lugar alguno en el que te puedas esconder. Intentar huir solo las harías enojar. Cuando dijo eso, sentí un nudo en la garganta. Todo parecía indicar que estábamos condenados a vivir con el miedo de que en cualquier momento vendrían a buscar a nuestra hija. Terminamos la comida y la doña se retiró a su casa. No nos habíamos dado cuenta que se había nublado. Amenazaba con llover. Decidí poner una silla en la puerta para tenerla abierta y que entrara el fresco. Entonces pasó un niño corriendo y gritó que ahí venían volando los tecolotes. Yo salí para asomarme y cuando vi la cima del cerro, pude notar que una parvada de tecolotes venía bajando. Inmediatamente cerré la puerta y apagué todas las luces. Me metí al cuarto junto con mi esposa y mi hija. A los pocos minutos comenzó un fuerte viento. La lluvia se soltó. Se podían escuchar los truenos. Entonces todo el cuarto se oscureció por completo. Algo estaba tapando la ventana. Era la masiva parvada de tecolotes que estaba volando bajo. Podíamos escuchar cómo aleteaban. Inclusive, alguna golpeó la ventana con sus alas. Fueron minutos espantosos. Yo abrazaba con fuerza a mi mujer y a mi hija, pues en verdad pensé que en cualquier momento esas cosas iban a entrar. Por fortuna, no ocurrió. Los tecolotes se fueron, pasaron de largo, pero los truenos y la lluvia persistieron hasta la medianoche. Todo el ambiente se sentía tétrico, tenebroso. Además, comenzó a enfriar el ambiente. Aquello parecía una horrible y espantosa pesadilla. Finalmente, mi mujer se quedó dormida a la 1 de la mañana. Ya no estaba tronando, pero aún seguía lloviendo. Recuerdo haber escuchado un sonido que jamás había oído. Parecía venir desde abajo de la tierra. Era como un crujido, como si algo se estuviera moviendo. Supuse que debía estar relacionado con los volcanes. De pronto, comencé a escuchar un grito que se estaba acercando. Me asomé por la ventana y vi pasar otra vez una bola de fuego. Me quedé perplejo. Estaba lloviendo y la bola de fuego parecía no afectarle. Se alejó rápidamente y el grito también se alejó, y me quedó claro que la bola de fuego emitía ese sonido. Temprano por la mañana, alguien tocó la puerta con fuerza. Corrí a abrir. Era el vecino que había bajado a comprar las tijeras. Me preguntó si podía ir con él y llevar el medicamento para la urticaria. Me apresuré a tomar el medicamento. Le dije a mi esposa que en breve regresaba y fui con el vecino. Me llevó a la casa de la fogata. Estaba encendida, ardía con fuerza y estaba emitiendo un olor extraño. No pude prestarle mucha atención, pues entré a la casa. La mujer tenía cargando a su bebé. Este lloraba con desesperación. Tenía moretones en la espalda, en el pecho, también en el cuello, y la urticaria literalmente le cubría todo el cuerpo. El señor de la casa tomó el medicamento mientras temblaba. Estaba claramente asustado. Me agradeció y se llevaron al bebé a un cuarto para intentar curarlo. Sabía que no podía preguntar mucho, así que solo susurré: las bolas de fuego. El vecino que me había llevado a esa casa solo afirmó con la cabeza. No dijo ni una sola palabra. Salí de la casa. Ahora sí, decidí ponerle atención al olor que emanaba la fogata. Pude distinguir copal, también agave, y había un olor más, pero por más que me esforcé, no pude descifrarlo. Volví a la casa. Mi mujer seguía acostada. Para este punto, yo ya estaba aterrado con la situación. Hice algunas llamadas y tomé la decisión de largarnos al día siguiente. Definitivamente no me iba a quedar ahí arriesgando a mi familia.
Por desgracia, al día siguiente, 18 de abril del 2014, en Viernes Santo, se produjo un fuerte temblor en la Ciudad de México, así que nos fue imposible irnos. Mi colonia no sufrió daños considerables. Además, no había edificios cerca. El problema era que abajo, en el centro, había un caos. No había forma de salir. Todos los vecinos estábamos alerta, esperando alguna réplica. También estábamos al pendiente de los volcanes. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir con esas cosas. Estábamos tan pendientes de eso que nos habíamos olvidado de las oscuras y extrañas cosas que estaban ocurriendo en la colonia. Finalmente nos tranquilizamos y volvimos cada uno a nuestras casas. A lo largo del día hubieron algunos movimientos leves, pero nada de qué preocuparse. Al caer la noche, las cosas extrañas volvieron a ocurrir. No sé si fue por el temblor o si la extraña fogata tuvo algo que ver, pero una niebla comenzó a cubrir el suelo de la colonia. Yo me di cuenta cuando ese humo comenzó a meterse por debajo de las puertas. Inmediatamente cubrí con playeras y trapos para que el humo ya no siguiera entrando. Al momento de cubrir las puertas, no pude evitar respirar un poco de aquel humo. Inmediatamente comencé a sentirme mal, como si estuviera crudo. Rápidamente fui por 2 ibuprofenos y tomé mucha agua. Me tuve que sentar, pero en 15 minutos ya me sentía mejor. Me asomé por la ventana. El humo estaba por todas partes, pero solo estaba al nivel del suelo, no subía. Se escuchó un fuerte golpe. Una ventana había reventado. Luego, un bebé comenzó a llorar con mucho sentimiento. Estuve a punto de abrir la puerta para ir a buscarlo, pero en eso mi mujer salió del cuarto y me dijo que no lo hiciera. Mi hija ya no pudo más con lo que estaba sucediendo y también rompió en llanto. Mi mujer hizo todo lo posible por silenciarla, pero no dejaba de llorar, estaba muy asustada. De un momento a otro, los llantos del bebé se fueron apagando hasta que dejó de llorar. Hubo un silencio sepulcral. Por la ventana pude ver que pasó una bola de fuego hacia el cerro, y ésta se iba carcajeando. Yo estaba muy nervioso, temblaba. Mi hija no dejaba de llorar y mi esposa estaba histérica. De pronto se botaron los switch y se fue la luz en mi casa. Mi hija respiró profundo y dejó de llorar. Mi mujer me tomó con fuerza del brazo. Algo golpeó con fuerza la puerta que daba al patio. Estaba intentando abrirla, la rasguñaban, incluso la estaban mordiendo, pero la puerta no se abrió. Entonces la ventana del baño se quebró y escuchamos que cayó algo pesado. Desde donde estábamos podíamos ver hacia el baño, pues la puerta estaba abierta. Claro que solo se veían ligeras sombras, debido a que la única luz que teníamos era la tenue iluminación de la luna. La cortina de la regadera se deslizó lentamente. Escuchamos pasos. Vimos una figura extraña, deforme, grotesca, y solamente estaba ahí. Dio un par de pasos. Algo hizo, pero no veíamos bien debido a la oscuridad. Entonces escuchamos que comenzó a olfatear. De pronto se escucharon varios gritos, provenían de diferentes lugares de 2 casas. Esta cosa se transformó en una bola de fuego y salió de mi casa. Nosotros estábamos completamente en shock. Mi mujer seguía sujetándome con fuerza. El corazón de mi hija latía fuerte, podía escucharlo. Pude reaccionar. Corrí a levantar los switch y la casa volvió a iluminarse. Fui al baño para revisar qué era lo que la cosa esa había olfateado. Encontré una playera de mi hija con una mano de sangre marcada. Esa maldita y asquerosa cosa estaba oliendo la ropa sucia de mi hija. Ni mi esposa ni yo pudimos dormir esa noche. Por la mañana, la fogata ya no estaba. 2 familias se habían ido de la colonia, pues se habían quedado sin sus bebés. Unos padres pudieron ver cómo una bola de fuego se llevaba a su hijo. Los otros
Los que habían tenido la fogata frente a su casa encontraron el cuerpo de su pequeño sobre un maguey. Tenía la mollera sumida y todo su cuerpo perforado por espinas. Nunca he sabido exactamente qué demonios es lo que ocurre en la colonia donde vivo. Esas cosas nunca volvieron a entrar a mi casa, así que no me mudé. Además, me dijeron que si intentaba huir sería peor. Las haría enojar. Al día de hoy, de vez en cuando se ven las bolas de fuego, y por desgracia, siguen desapareciendo niños pequeños en esta colonia de Ixtapaluca. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.